Deuteronomio capítulo 31, verso 6. Dice, y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Hoy vamos a hablar sobre 4 principios conquistadores. Este texto usa 4 verbos. Temer. El primero es esforzarse, afirmar, temer y desalentar. 4 verbos, de los cuales 2 de los primeros están en imperativo. El verbo está en verbo activo e imperativo. Demanda de Dios una acción en el día de hoy. Y tiene que ver con una declaración del Señor de esforzarnos y cobrar ánimo. Algunas traducciones de este mismo texto lo ponen en signo de exclamación y lo dice de esta forma: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Lo dicen algunas versiones en signo de exclamación. Y es que una de las cosas que debemos entender, en primer lugar, en la mañana de hoy, es que Dios está muy interesado en que nosotros seamos hombres y mujeres que tengan un espíritu y una mentalidad de conquista. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida no nos hemos sentido verdaderamente como conquistadores? En algún momento nos hemos sentido derrotados, hemos sentido que las fuerzas nos han abandonado, nos hemos sentido desalentados, y cuando algunas cosas han estado frente a nosotros, un reto muy grande, a veces como que el temor, el miedo, el desaliento, el desánimo, el desmayo, pareciera que tocara la puerta de nuestro corazón. Y el Señor le habló a través de Moisés a este pueblo, el pueblo de Israel, y lo que tenían por delante no era una tarea fácil. Recordemos que hacía apenas 40 años atrás, Dios les había mostrado parte del fruto de la tierra de Canaán y habían enviado unos príncipes en medio del pueblo, habían traído parte del fruto de la tierra, uvas que solamente podían ser cargadas entre 2, pero habían también gigantes en esa tierra, pero habían viñas, olivares, había ganado, había de todo, era una tierra muy fértil. Y el pueblo de Israel se amedrentó, se atemorizó, y hablaron de apedrear a Josué y a Caleb, hablaron de devolverse otra vez a Egipto. Y la Biblia dice que por esa incredulidad fueron castigados de una manera muy dura durante, escuche, 40 años. No solamente no pudieron entrar a la tierra prometida, sino que estuvieron vagando por el desierto, literalmente dando vueltas y vueltas y vueltas. No entraron al reposo del Señor. Hoy, para muchos, el evangelio se torna una pesada carga. El evangelio como que no es mucho gozo, mucha alegría. Algunos piensan, bueno, es no hacer esto o no ser esto otro. Y sin embargo encontramos que la palabra del Señor nos dice que el evangelio del reino o las cosas que pertenecen al reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. Así que dígale al que está a su lado, no son cosas, es justicia, es gozo y paz en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Así que nuevamente tienen un reto por delante. Nuevamente pueden y tiene la oportunidad de tomar esa tierra que fluye leche y miel.
Pero para ello necesitaban tener una mentalidad de conquista, una mentalidad de conquistadores. Y usted preguntará, pastor, ¿pero cómo es eso? ¿Será que como creyentes no somos conquistadores? A veces no nos sentimos como conquistadores, no caminamos como conquistadores, no actuamos como conquistadores y no tenemos una forma de pensar de conquistadores. Y Dios necesita erradicar de nosotros ese espíritu de miseria, ese espíritu de miedo, ese espíritu de desmayo, de desánimo. Y Él está esperando que nosotros podamos tomar el llamado que Dios nos ha dado en serio. Es decir, que nosotros podamos vernos como Dios nos ve. Quiero por favor que ustedes vayan conmigo y abran sus Biblias en Mateo capítulo 16, verso 18. Tenemos una posición en el Señor que no debemos negociar. Todos deben traer sus Biblias. Las Biblias en las casas a veces se empolvan, ¿verdad que sí? Esto es una universidad. El que no trae Biblias en la iglesia es como que si fuese la universidad sin textos. ¿Sí o no? Fíjense lo que dice Mateo capítulo 16, verso 18. Tenemos una posición que no debemos negociar. Fíjense lo que dice. ¿Qué dice? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia, y las puertas del Hades no ¿qué? No prevalecerán contra ella. Es del griego katikhuo, que significa superar, significa vencer, significa derrotar. Prevalecer, en otras palabras, significa tener fuerza, significa vencer, ser un triunfador, alguien que domina, alguien que predomina. Lo que este texto nos está diciendo es que hay una batalla, pero esta batalla no tiene que ver como lo que algunos piensan, que el diablo está detrás para golpearnos en la cabeza, para arruinarnos, para destruirnos. Esa no es la posición de la iglesia, ¿sabía? La Biblia nos dice aquí que las puertas del Hades, ¿sabe? Los castillos y las fortalezas tenían puertas, ¿sabían eso? Si no, ¿cómo están del lado adentro? ¿Correcto? Las puertas era la entrada de quienes poseían esos lugares de fortaleza. Pero la Biblia dice en nuestro pasaje que las puertas no de la iglesia, escuche, son las puertas del Hades, son las puertas del infierno. Dice la Escritura, no van a ser suficientemente fuertes, no van a ser suficientemente dominantes. Es decir, no van a prevalecer, no va a poder superar, no va a poder triunfar, ni va a poder dominar, ni tampoco va a poder predominar. ¿Sabes qué? ¿A qué? A la iglesia. Y usted dirá, ¿qué significa eso, pastor? Se supone que si las puertas del infierno no pueden prevalecer, es decir, no me pueden detener, no me pueden dominar, no va a tener la fuerza necesaria para resistirme, quiere decir entonces que no es el Hades que viene contra mí. Soy yo que va en el nombre de Jesús para meterle fuego a las puertas del infierno. ¿Sabe? Estamos acostumbrados a temerle al diablo, a temerle a la aflicción, a temerle a la enfermedad. Y sabe, esa no es la posición de la iglesia. La posición de la iglesia es esta. Lucas capítulo 10, verso 19. Fíjese lo que dice. Fíjese lo que dice el verso 17. Los 70 vinieron con gozo, volvieron con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Verso 18. ¿Qué veía el Señor? Yo veía caer
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y fíjense lo que dice la sentencia. He aquí, os doy potestad de hollar que... ¿Sabe qué significa hollar? Significa pisar. ¿Sabe qué significa pisar? Significa pisotear. ¿Sabe cuál es el lugar que le corresponde al diablo en medio de la iglesia? Debajo de nuestros pies. ¿Sabe por qué? Porque usted es cuerpo de Cristo. Porque usted forma parte del cuerpo de Cristo. Así que no hay una posición en desventaja. No hay una posición en retirada. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que tenemos una posición y esa posición no es para negociarla. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 11, verso 12. Una declaración que debe eliminar, escuche, porque algunos quieren ser conquistadores sin entender cuál es su posición como creyente. Algunos quieren conquistar, pero no son atrevidos para lanzarse al ruedo de la pelea en el nombre del Señor. Mire lo que dice Mateo capítulo 11, verso 12. ¿Qué dice? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Hasta cuándo? Dígale, eso es hoy. Eso es hoy. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos, la versión internacional, escuche cómo lo dice. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. ¿Queremos nosotros disfrutar la vida como creyentes? Sin esforzarnos. Lucas capítulo 13 verso 24 nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforzarse. La Biblia, el lenguaje actual dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. ¿Sabía eso? Que las cosas están mal, el reino de los cielos avanza a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos digan los hechos. La iglesia de Jesucristo avanza. Solo la gente valiente, escuche, y decidida logra formar parte de él. Gente valiente, gente decidida. William Hendrickson, un teólogo, en el comentario al Nuevo Testamento dijo: en el contexto de este presente texto, hombres violentos no es lo que significa, sino hombres vigorosos. Y eso quiere decir hombres esforzados, hombres de valor, hombres de fortaleza y hombres de determinación. El Señor nos pone en una posición aquí donde no podemos tener una mentalidad pacífica. Ah, no, yo voy a dejar el diablo tranquilo para que no se meta conmigo. Ya te aviso, chirulí. No, que no me gusta eso de lo de la guerra espiritual. Y tampoco, no, yo soy pacifista, paz y amor. Los tiros te van a salir por el medio de la B y te van a dar en toda la cabecita. No, que yo voy a quedarme tranquilo, que Dios me dijo que me va a dar su bendición. Ya te aviso, el reino de Dios avanza vigorosamente y hombres vigorosos toman posesión de ella. ¿Sabe cómo? Con la fuerza. ¿Sabe por qué? Porque hablando de Satanás, del diablo, en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, dice: es este el hombre que debilitó a las naciones, que a sus presos nunca abrió su puerta. Mire,
el diablo no va a dejar sus finanzas, el diablo no va a dejar su vida en paz hasta que usted se pare, hasta que usted se plante y diga: diablo, ya te reprendo en el nombre de Jesús. Usted no va a poder avanzar hasta que se convierta en un hombre y en una mujer que decidan conquistar el reino de Dios a favor del Señor. Vamos a revisar 4 principios que habrán de prepararnos para alcanzar la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? 4 principios conquistadores. El primer principio es esforzarse. Esforzaos, dice el Señor. Cuando hablamos de esforzarnos, hablamos de prevalecer, de vencer, de luchar hasta lograr lo que nos hemos propuesto, no abandonar. Esforzarse, del griego hazak, significa prevalecer, vencer. Santiago capítulo 4 verso 7, ¿qué dice? Someteos pues a Dios y quédense tranquilos y Él va a huir de ustedes. Dice así. ¿Qué dice allí? Resistid al diablo. Y cuando lo resistamos, ¿qué vamos a lograr? ¿Y cómo va a huir? Vete, Satanás, porque escrito está: yo soy hijo del Dios viviente y tú estás sujeto a mí y yo tengo autoridad sobre ti y yo declaro salud, yo declaro liberación y declaro bendición para mi vida. Así se resiste al diablo. No se resiste al diablo sobándose. No se resiste al diablo conformándose. Que la enfermedad llegue al hogar, que la ruina llegue al hogar, que haya división en el hogar. Esforzarse significa también alentarse, animarse. Hebreos 12, capítulo 12, verso 3. Algunos dicen: pastor, es que esta prueba que tengo es demasiado fuerte, demasiado terrible, no la puedo resistir. Considerad aquel, estamos hablando de Jesucristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es decir, hasta ahora nadie ha botado sangre en las pruebas, ¿o sí? ¿O sí? Alguien está batallando: pastor, la lucha que tengo, y mire, dejé medio litro de sangre en la última lucha que tuve. ¿Cuántos han tenido esa lucha? Muy difícil. Lo que nos dice aquí es que tenemos nosotros un ejemplo, que ese sí sangró sangre. Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Jesús recibió sobre él, en el cuerpo, sobre el madero, los pecados de toda la humanidad. Y tal fue la contradicción y todas aquellas cosas que estaban sobre el cuerpo de Jesús, que el mismo Padre tuvo que quitar la cara de él. Y él, en medio de la desesperación y en medio de la soledad, tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? No hemos resistido hasta el día de hoy, hasta la sangre. Y debemos recordar que no debemos desmayar, porque ¿con qué cosas estamos bregando? Con nuestro mal carácter, con nuestros padres que nos tratan mal, con nuestro jefe que no ve el trabajo que tenemos, con nuestros hijos que no nos obedecen, con el hermanito que no me saludó, con el pastor que no me saludó. Boberías. Y nos desanimamos y creemos que está en una prueba, pastor, y nos derrumbamos porque no tenemos para pagar el recibo de la luz. Y sabe, la Biblia dice que no nos ha venido ninguna lucha o tentación o problema que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba o la tentación, Dios nos dará la salida.
¿Sabe para qué la prueba Dios la permite? Para saber de qué tú estás hecho. Porque es allí donde tú puedes decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si en cambio te derrumbas, si en cambio te desalientas, imagínate tú si se desatara una persecución para buscar a todos los creyentes. El primero que diría: yo soy católico, apostólico y romano, sería tú. ¿Te das cuenta? Pero ser un hombre esforzado es un hombre que crece. La idea es extenderse. ¿Cómo sabes tú si estás esforzándote? Ah, bueno, pastor, yo me esforcé. Hoy oré 10 minutos. Genial. Sí, pastor, hoy leí el Salmo, el Salmo número 1. Genial. El Salmo 150. Genial. Son los más chiquiticos. Genial. Pero fíjese, ¿cómo saber si uno se está esforzando? Cuando uno se está esforzando, uno crece. La palabra hasad significa también crecer y comunica la idea de extenderse y de ser de influencia. ¿Cómo sabes tú que te estás esforzando? Cuando en tu hogar la gente desea escucharte. Cuando la gente dice: háblame otro día. Cuando la gente no cree en ti, cuando ni tú mismo crees en ti, imagínate. Cuando no puedes ni verte al espejo porque te da fatiga lo que ves allí. Efesios 4, verso 15. Esforzarse es crecer. Verso 15, Efesios, ¿qué dice? Sino que siguiendo la verdad en que no dio, en amor, crezcamos en algunas cosas. ¿Qué dice ahí? ¿Crezcamos en qué? Dígale al que está a su lado: hay que crecer en todo. ¿Cómo es eso, pastor? Hay que crecer en todo. Pregúntate tú hoy, en el día de hoy, pregúntate: ¿soy mejor hermano? ¿Soy mejor cristiano? ¿Soy mejor estudiante? ¿Soy mejor esposo que ayer? ¿Soy mejor esposa? ¿Hoy estoy lleno más de la presencia de Dios que ayer? ¿Hoy creo más en los milagros o soy más incrédulo? ¿Hoy tengo una palabra viva para alguna persona o sencillamente me quedé sin palabras? Pregúntate. ¿Cómo saber si nos estamos esforzando? Cuando comunicamos la idea de crecer, y ese crecer tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Si hoy eres un hombre de 10 puntos en tu escuela o en tu colegio o en tu universidad, hoy tienes que decidir, hoy tienes que salir de este lugar creyendo, sabiendo y esforzándote que mañana será entonces de 11, después de 12, después de 13, hasta llegar a ser un estudiante de 18 y 19 puntos. Hoy, a lo mejor, hace rato que no le dices a tu esposa que está atractiva, que está esposa, que es hermosa. A lo mejor hace tiempo que no le miras a los ojos. O a lo mejor tu esposa, hace tiempo no le quitas los zapatos a tu esposo. O no le haces algo bueno. O no le alisas las camisas. Se las alisas pero con tu cuerpo. Pero hace rato que no agarra. Hace tiempo a lo mejor no le ofreces un cafecito. O le haces un desayuno. O le dices: vamos a hablar. Hoy Dios te está llamando a esforzarte, a hacer y a crecer en todo. Diga: en todo. ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto le estás dedicando a la oración? No podemos nosotros llenarnos de un espíritu de conquista si no nos estamos conquistando a nosotros mismos. Si nos conquista la pasión, si nos conquista el odio, si nos conquista las ganas de comer y no parar, ¿a quién vamos a engañar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién nos está conquistando? ¿Nuestro carácter? ¿Quién nos está conquistando?
nuestro esposo, nuestra esposa o Dios. Ser esforzado también significa reparar y restaurar. Y cuando encontramos nosotros en el Antiguo Testamento esta palabra, restaurar y reparar, nos encontramos que se usa muchas veces para reparar murallas, para reparar el altar y para reparar las paredes del templo. ¿Sabe qué nos dice a nosotros? Grietas en murallas. Nos habla de puertas abiertas. Nos habla de lugares o rendijas donde Satanás puede entrar en la vida de una persona y ésta ser afligida y ser quebrantada. Puertas abiertas es darle la oportunidad al diablo. Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjese lo que dice verso 28. El que hurtaba, no hurte más. El verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la necesaria, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31. Quítese de vosotros, ¿qué? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Significa que cuando hay palabras corrompidas de nuestros labios, cuando nosotros comenzamos a echar chistes malos, que cuando comenzamos a murmurar de nuestra madre, de nuestro padre, que cuando comenzamos a murmurar de los ministros de la iglesia, cuando comenzamos a murmurar de los hermanos en Cristo dentro de la iglesia, que cuando comenzamos a maldecir, que cuando comenzamos a llenarse en nuestro corazón de amargura, de enojo, de falta de perdón, de malicia, ¿sabe qué? Son puertas abiertas, son grietas. ¿Y sabe qué hacen esas grietas? Nos quitan el ímpetu, nos quitan la fuerza para ser conquistadores. Tú quieres ser conquistador, comienza a cerrar las grietas en los muros, comienza a reparar el altar, comienza a edificar tu casa con la palabra de Dios y tú verás que tu vida será transformada. Tu vida se llenará de una potencia salvadora que es la del Señor. Esforzarse tiene que ver con levantar muros a través de la oración. Algunos, y lo he dicho otras veces, solamente oran en los cultos cuando vienen a los cultos. Imagínense, si faltan una semana al culto, ya tienen 2 semanas sin orar. ¿Se imagina? Un cristiano sin oración es un cristiano que vive derrotado. Un cristiano que no ora es un cristiano que está sin muros. Es un cristiano que le da una puerta abierta al mismísimo infierno. La oración es para aquel que tiene sed, el agua que quita la sed, el agua que nos rejuvenece. La oración es para aquel que la practica el tiempo para arrebatarle las almas al diablo. Es el tiempo para reclamar las promesas del Señor. Si descuidamos la oración, dejamos de ser hombres esforzados. Primer principio, esforzarse. Esto nos habla de quiénes nosotros somos y hacia dónde vamos. Debemos recordar constantemente que no somos solamente creyentes por gracia de Dios, redimidos. Y bueno, nos vamos, no. Somos más que eso. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Necesitamos recordar
quiénes somos nosotros. Esforzarse significa afirmar, estar en una posición. ¿Qué dice la Biblia? Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Sabe qué significa linaje? El linaje tiene que ver con familia. El linaje tiene que ver con el gen. Y sabe, el gen es la información genética que usted tiene en su espíritu. ¿Y sabe cuál es ese linaje? Dice el Señor, es un linaje escogido. ¿Sabe? Si usted es creyente y ha sido comprado con la sangre de Jesús, usted entonces tiene el linaje de Dios en el ADN de su espíritu. Es decir, usted no es cualquier cosa. Dígale al que está a su lado, tú eres hija e hijo de Dios. Dígalo. Gálatas capítulo 4, verso 7. El segundo principio para ser un hombre conquistador y una mujer conquistador, segundo principio, cobrar ánimo. Algunos piensan que cobrar ánimo es tomar una lata de Red Bull y ya está, estoy enérgico. No. Cobrar ánimo es recordar la posición que tenemos nosotros en Dios. ¿Sabe por qué? Cuando usted piensa que es un gusano, cuando usted piensa que es un miserable, ¿sabe cómo va a caminar? Como un gusano. Cuando usted piensa que es un miserable, usted va a estar solamente mirando el piso a ver si se consigue con un billete. Mire, por años yo caminé así, hasta que dije no, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo no miro al piso, yo miro al cielo, porque de allá es que donde viene mi socorro, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Gálatas 4, verso 7. Usted necesita cobrar ánimo y afirmar quién es usted en Dios. Gálatas 4, verso 7. ¿Qué dice? Así que ya no eres esclavo. Diga, yo no soy esclavo, sino que hijo. Diga, yo soy hijo. Y si hijo, ¿qué? También ¿qué? Heredero de Dios. Mire, yo no quisiera ser heredero de Rockefeller, ni siquiera de Bill Gates, ni siquiera haber recibido la herencia de Steve Jobs, el dueño de Apple Macintosh. ¿Sabe? Tengo una herencia que es más grande que todas esas herencias. ¿Sabe? Yo soy heredero de Dios. ¿Y sabe qué dice el Señor? Allá en Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, la plenitud, la tierra y todo cuanto en ello existe es del Señor. Y sabe una cosa, esa es nuestra herencia. ¿Qué le parece eso? ¿Qué le parece eso? No somos esclavos. Diga, yo no soy esclavo. No somos esclavos del pecado. No somos esclavos del diablo. No somos esclavos de la carne. No somos esclavos del mundo. ¿Sabe? Usted está y ha sido redimido por la sangre de Jesús. Y usted es hecho hijo e hija del Dios viviente. Diga, soy hijo de Dios. Esto es suficiente para animarnos. Esto es suficiente para tener nuestra fe en nuestra máxima expresión. Pero usted dirá, pastor, ¿pero por qué no me siento así? Fácil. ¿Sabe por qué? Porque algunos no se comportan como hijos. Algunos se comportan como esclavos. No pueden ayunar porque son esclavos de la comida. Algunos no pueden tener quieta la vista. Desnudan a las mujeres con sus miradas. Algunos
son esclavos de la lengua. ¿Sabe? Me acuerdo una vez que iba en un avión y había un hombre que decía: hoy no vamos, por favor, no vamos, no hablemos del presidente, por favor, todo el mundo se calla, no quiero saber nada. Y todo el mundo se miraba, se asombraba. Eran tiempos donde había mucha crítica del gobierno y todo el mundo estaba allí. No había subido el avión y se había estabilizado. Dijo: hermano, tengo que hablar, me estoy ahogando, no puedo aguantar. Y comenzó ahí a hablar del presidente. ¿Sabe cómo llamo eso? Esclavitud de la lengua. Hay gente que disfraza y dice: mira, te voy a decir algo, pero no es para criticar ni murmurar, es para que oremos. Y comienza a despellejar a sus hermanos, a despellejar al pastor, a despellejar a su familia. ¿Sabe? La Biblia dice que no somos esclavos. No somos esclavos de la lengua. Algunos son capaces, porque hay un partido de béisbol o de fútbol o alguna situación, y no vienen a la iglesia. Esclavos del mundo, amando más al mundo que a Dios. Y el Señor dice que no somos esclavos, sino hijos. Pero no podemos sentirnos hijos si nos comportamos como esclavos, ¿sí o no? Entonces queremos vivir una vida de conquista, queremos ser conquistadores, pero no nos hemos atrevido a vivir una vida como un cristiano verdadero. ¿Sabe? Si quieres sentirte como hijo, si quieres sentirte como vencedor, deja de mentir, deja de hurtar, deja de murmurar, deja de decir cosas que al Señor no le agradaría que tú hicieras. Deja la gritería, la amargura, deja la maledicencia y la malicia. ¿Sabe? Porque son puertas abiertas para que Satanás quite tu herencia. Cuando le abrimos y le damos oportunidad al diablo, no nos sentimos como hijos. Pero cuando caminamos en dignidad, cuando caminamos en obediencia, bendiciendo y no maldiciendo, ¿sabe qué dice la Biblia? Entonces seréis hijos de Dios, que hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos e injustos, dice el Señor. No podemos sentir sin actuar. ¿Se da cuenta? Esto es afirmar. El Señor te dice: cobra ánimo, pero afírmate. Cobra ánimo, pero comienza a vivir de acuerdo a lo que yo te he dicho. Porque para poder ser un conquistador, no solamente debemos ser constantes, no solamente debemos prevalecer, alentarnos, reforzar y restaurar, sino que tenemos que vivir de acuerdo a lo que hemos declarado por la palabra de Dios. No temáis. Continúa diciendo el pasaje el Señor a Israel. Y no temer significa no amedrentarse, es decir, no tener miedo. Y esto lo hablamos la semana pasada de manera bien amplia. No temer significa no sentirse asombrado o maravillado, o estar tan asustado al punto de quebrarse nuestra resistencia y caer a tierra. No temer es no reverenciarse o inclinarse ante aquello que está por debajo del poder de Dios. Lucas capítulo 12, verso 32. Y esto debe ser suficiente para que nuestro corazón esté henchido de fe y de certeza de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Diga: Dios me ha dado todo lo que necesito. Gloria a Dios. Lucas capítulo 12, verso 32. Escucha lo que dice. ¿Qué dice? No temáis, manada pequeña. Diga: esto es conmigo. Porque vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? No es cualquier cosa. No es un pedacito de misericordia. ¿Sabe lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice un pasaje. Pero en este que estamos leyendo hoy, el Señor nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ¿qué? Daros el reino. Somos hijos, somos sacerdotes, somos príncipes a los ojos del Señor. Y tú dirás: pastor, pero no estoy bien trajeado. No importa. ¿Sabe? La Biblia dice que lo que nosotros vemos es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y sabe, te espera una eternidad gloriosa, te espera una eternidad maravillosa, una eternidad donde no va a haber sol, porque la gloria de Dios la va a iluminar. Va a ser un lugar donde el llanto y el dolor huirá, porque las cosas primeras pasaron. Cobrar ánimo significa ser valiente. No temer significa no dejarse descorazonar, no dejarse amilanar o entristecer por y cada una de las cosas que quitan la atención del Señor. Él nos ha dicho que Él nos ha dado el reino. Dígale que está a su lado: Dios te ha dado al reino. Créelo, dilo. Cuarto principio: no tener miedo. La palabra usada en hebreo allí es hatak, que significa desalentar. Tener miedo no es que te tiemblen las rodillas. Hay gente que en este tiempo se encuentra desalentada, porque muchos de los proyectos que hicieron se cayeron, porque comenzaron una relación y no se dio, porque han estado durante años orando por algo y no han avanzado. Déjame decirte en el día de hoy, amada y hermano, no te desalientes, no te desalientes. El Señor está contigo. No te desalientes. Dile al que está a tu lado: no te desanimes, no te descorazones. Hatak significa también desmayar. Y algunos han perdido la fuerza y el vigor espiritual porque, como los discípulos que remaron durante toda la noche, están cansados. Pastor, estoy cansado de orar por el hijo, estoy cansada de orar por la hija, estoy cansado de luchar con mi familia. Déjame decirte que no es tiempo para desmayar. ¿Sabe? El Señor quiere convertirte en un hombre y una mujer que conquiste. Pero ¿sabe que el Señor está pidiendo de ti en este tiempo? No desmayes. ¿Quieres ser una conquistador? No desmayes. No te desalientes. ¿Cuánto tiempo vienes remando? Sigue remando. ¿Sabe? El Señor está contigo. El Señor te va a llevar en triunfos. Vas a ver la gloria de Dios. Lucas capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar algunas veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y no desmayar. ¿Cómo es eso? Una viuda no tenía oportunidades en la tierra bíblica quien la defendiera. Las viudas, los huérfanos y los extranjeros eran los tres grupos de personas que estaban más desprovistas. Eran las personas que más estaban expuestas. Y esta viuda refiere esa parábola. Continuamente se le acercaba al Señor, se le acercaba al juez y le decía: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. ¿Sabe qué decía el salmista David? Mañana, tarde y noche oraré a ti en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Sabe? Nosotros a veces perdemos
nuestra herencia porque sencillamente nos debilitamos en la oración. Y la palabra del Señor nos dice que hay una necesidad. Y esa necesidad es orar siempre. Y sabe, esa oración no nos puede llevar al desmayo. Y tú dirás, pastor, pero es que no veo respuesta. Sigue dándole, sigue insistiendo. ¿Sabe qué dice el Señor? Que cuando venga a Él hallará fe en la tierra. ¿Cómo está tu fe? Si tu fe se ha debilitado, si tú te sientes que has desmayado, quiere decir entonces que te hace falta que puedas recobrar tu aliento y que no tengas miedo. Dios está pidiendo en este tiempo no desmayar. Hay 3 cláusulas que debemos recordar para activar estos principios conquistadores. En primer lugar, el Señor va contigo. Porque Jehová tu Dios, segunda parte del verso 6, Deuteronomio 31, va contigo. ¿Sabe qué significa va contigo? Significa andar, significa acudir, significa adelantar, significa avanzar, conducir, crecer, guiar, morar, prosperar. ¿Te imaginas eso? Cuando el Señor le dijo al pueblo que Él iba con ellos, lo que le estaba diciendo era que Él los iba a conducir. Pablo, no sé cómo llegar. No te preocupes, el Señor te va a conducir, te va a guiar. Pastor, es que no sé cómo. Él se va a encargar de eso. Él dice además que Él va a acudir a tu necesidad. Él va a andar contigo, pero Él va a morar contigo también. Así que tú vas a recibir una palabra de Dios para decirte, ese no es el camino, vira hacia la izquierda o vira hacia la derecha. Él dice también que te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a prosperar, porque Él es tu guiador, porque Él va contigo. Dile al que está a tu lado, el Señor va contigo. La segunda cosa que no debemos olvidar para potenciar estos 4 principios conquistadores es que Él no nos dejará. ¿Sabe qué significa eso? Significa que Él no se va a debilitar. Sus manos no se van a debilitar. Su afán y su atención hacia nosotros no va a desfallecer. Él no desfallece con cansancio. Él no se agota. Él no va a desmayar ni se va a detener. Dios no se va a intimidar por los gigantes que se levanten delante de ti. Él no te dejará. ¿Sabe qué significa eso? Que Él no va a aflojar contigo. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor también? El tercer principio, no te desamparará. Desamparar viene del hebreo asap, que significa soltar. Y significa literalmente que Él no te va a abandonar. Él no te va a desechar. Pastor, pero no he sido tan íntegro como Dios ha querido. Dice la Biblia que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no te va a desechar. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él no va a renunciar al caso tuyo. ¿Sabe por qué? Porque Él no te desamparará. Él no te va a abandonar. Asap significa también apartar. Él no te va a apartar. Estas tres cláusulas deben activar estos principios conquistadores, porque Él va contigo. Él no te va a dejar y Él no te desamparará. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó, escuche esto, que mire qué hermoso está esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te tengo buenas noticias. Te tengo buenas noticias, Moisés. Dios no ha terminado contigo. Te tengo buenas noticias, Hegar. Dios no ha terminado contigo.
Les tengo buenas noticias. Dios está trabajando conmigo y no me va a soltar hasta que acabe su obra en mí.